Hola, esta es la clase 19 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de hoy está dedicado a las ciencias auxiliares de la historia. Y la clase de hoy está dividida en dos partes. La primera, de dos videos básicos y muy generales sobre las ciencias auxiliares en términos generales para la historia. Ahí se van a nombrar muchísimas, como la arqueología, la economía, el derecho, la numismática, en fin, hay un abanico amplio de ciencias auxiliares para la historia. La segunda parte la voy a dedicar más específicamente a aquellas ciencias auxiliares para el estudio de la historia de Panamá. Tal vez deberíamos iniciar el desarrollo del curso con una definición de qué son las ciencias auxiliares. Tenemos que saber que hay muchas ciencias que la historia utiliza como un apoyo para profundizar sus objetos de estudio o diversificar sus metodologías, pero que ellas mismas son ciencias también autónomamente. Podemos mencionar, por ejemplo, la literatura, el derecho, tantas ciencias, la economía, ¿no? Que son en sí mismas disciplinas y ciencias, pero que muchas veces ellas mismas estudian la historia de su propia disciplina, ¿no? O que aportan a la historia sus abordajes, sus métodos, que permiten entonces a la historia multiplicar sus objetos de estudio, así como diversificar sus metodologías y hacerla, entonces se enriquece la historia, se hace mucho más diversa en cuanto a objetos de estudios, metodologías y abordajes. Entonces esos dos primeros videos que les voy a presentar le van a plantear ese abanico de ciencias auxiliares o disciplinas que son algunas más dependientes de la historia y de qué manera ellas aportan y enriquecen el estudio de la historia. En la segunda parte, yo les voy a aportar a ustedes un listado de aquellas disciplinas que en mi concepto, desde el inicio a Panamá, le aportaron abordajes especializados desde sus propias disciplinas y ayudaron a profundizar tanto las metodologías y los abordajes, como también la teoría misma de la historia, desde sus propias metodologías y temas. Yo he traído aquí para ustedes una colección de mis libros favoritos que ayudaron específicamente a profundizar el estudio de la historia de Panamá. Uno de ellos es de filosofía, el profesor Ricardo de Soler. Este es uno de los libros que ayudaron más hace más de 70 años al estudio de las formas ideológicas de la nación panameña. Es un abordaje, casi podríamos decir, de la historia de las mentalidades o del pensamiento, ¿no? De los panameños que piensan Panamá. Entonces, este es uno de los libros pioneros en cuanto a ciencias auxiliares de la historia de Panamá. Otro muy importante de la misma época, estamos hablando más o menos de los años 50 o 60 del siglo pasado, es este libro del doctor Hernán Porras, desde la sociología. Tanto el libro de Ricardo de Soler como el de Hernán Porras son contemporáneos y fueron ambos publicados para el cincuentenario de la República de Panamá. Son ensayos, que conste, no son investigación en sí misma, o sea que no hay un tratamiento de fuentes de una manera tan especial y tan rigurosa como otros libros más recientes que son propiamente investigaciones. Estos son ensayos, son propuestas unificadoras que tratan de darle sentido a la historia de Panamá desde distintos abordajes. El de Soler es desde el punto de vista del pensamiento, el de Porras es un abordaje más sociológico, político, sobre la historia de Panamá, pero ambos tratando de darle sentido y unificar la historia de Panamá como un todo.
Desde el punto de vista de la sociología también, más reciente que el del doctor Porras, es el del profesor Alfredo Figueroa Navarro. Aquí tenemos, ¿no?, Dominio y Sociedad, ¿no?, de Panamá en el siglo XIX, de Unión a Colombia. Es un abordaje sociológico más parecido también con influencia de la Escuela de los Anales. Tiene un abordaje también materialista de la historia, pero también con algunos abordajes culturales muy importantes y también ideológicos. También importantísimos desde el punto de vista de la geografía humana o de la demografía es la tesis del doctor Omar Jaén Suárez sobre la población del Istmo de Panamá. También un abordaje a través de la historia. Muy interesante ver cómo se fue poblando Panamá hasta nuestros días. O sea que es un abordaje desde la geografía humana y de la demografía. También desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo tenemos esta investigación del profesor Alfredo Castillero Calvo sobre la vivienda colonial en Panamá. El profesor Castillero Calvo ha sido muy prolífico y en los últimos tiempos ha escrito libros, además bellísimos de lujo, sobre la historia alimentaria de Panamá y también la historia económica, sobre todo del comercio, ¿no? Y Panamá, bueno, como este puente que permite un desarrollo del comercio marítimo mundial. Desde el punto de vista de la etnografía, es muy importante y fue pionera la profesora Reina Torres de Araúz. Aquí uno de los libros originales de ella, El Panamá Indígena. Este es el de, tiene una introducción de etnohistoria, es decir, de la historia de los pueblos originarios, pero como una introducción. El resto del libro es realmente etnográfico de cómo están los indígenas en Panamá en el presente. Este era el tiempo de ella, que también son los años 60, década del 70 del siglo pasado. Más recientes tenemos también, desde el punto de vista de la etnografía, yo misma, la profesora Ana Elena Porras, hago un estudio también etnográfico desde el punto de la antropología simbólica sobre la formación de la identidad nacional en Panamá. Entonces, el cultura de la interoceanía también es uno de mis preferidos. Importante también desde el abordaje de la geografía biológica y ambiental son los aportes del antropólogo también Stanley G. Cadón Moreno. Él es investigador del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Este libro es Naturalistas del Istmo de Panamá. Desde el punto de vista del derecho y la ciencia política, tenemos varios autores que estudian también la historia de las constituciones de Panamá. Entonces es muy interesante también cómo se da el desarrollo jurídico de Panamá históricamente. Y uno de los libros también muy interesantes desde el abordaje no solamente del derecho, sino de la ciencia política, es la del doctor Mario Galindo. Aquí tenemos algunas reflexiones fascinantes sobre el origen de la República de Panamá y el Estado, ¿no?, de Panamá, cómo se crea. Muchos creen que la primera constitución fue mera copia de la colombiana y él demuestra que no, que la primera constitución panameña era mucho más liberal y más moderna que la colombiana de sus tiempos. Más recientemente, cuando Panamá cumplió 100 años, se publicaron muchísimos libros, se hizo un esfuerzo inmenso por parte de los historiadores y de todos los, digamos, la academia panameña, y uno de los libros también más bellos es de arte. Entonces son 100 años de arte en Panamá, ¿no?, y con un especial foco hacia nuestros pintores, que son muy destacados también globalmente. Así que, como vemos, para abordar la historia de Panamá desde distintos ángulos, ya no solamente son los historiadores los que escriben y dan aportes significativos y de la mayor relevancia para el estudio de Panamá. Así que estas son las ciencias auxiliares
y sus autores, algunos de ellos, obviamente, en las nuevas generaciones hay otros autores, otros libros, pero a ellos los voy a incluir en la clase cuando hablemos ya de las corrientes historiográficas y las últimas tendencias. Así que hasta aquí, queridos estudiantes, hago una presentación muy de síntesis sobre las disciplinas o ciencias auxiliares de la historia. Que tengan un buen día y reciban un saludo muy cariñoso de su profesora Ana Elena Porras. Hasta pronto.